Hola, buenos días. Miércoles 3 volvemos con el segundo café, tras unas semanas donde no lo hemos efectuado, en ese formato que nos gusta ser muy directos y donde reservamos el análisis para la noche. Y obviamente hoy toca hablar de lo que pasó ayer y lo que ha pasado esta mañana, con motivo del 2 de mayo, y con ese movimiento, pensamos algunos muy inteligente, de Ayuso de aparecer en la cadena SER para una entrevista donde ha dejado titulares interesantes. El primero, comentado anoche, que la intención de Bolaños obviamente era reventar el acto ayer del 2 de mayo, y una frase de esas que puede quedar para los parangones, digamos, de la historia, es decir, se nos exige rendirnos y no lo vamos a hacer, en referencia a los movimientos desde el gobierno. Todo esto nos lleva a una cosa clarísima. Se confirma que lo de ayer ha sido una nueva victoria arrolladora de Ayuso. Solo hemos tenido a esa prensa prostituida y a esos periodistas que no saben ni leer un boletín oficial del Estado, intentando buscar algún argumento para justificar el movimiento infantil de Bolaños, que ha sido puesto en ridículo. Parece aquello de un enviado especial, vamos a decirlo, en aquellas, ¿saben? Como aquellas batallitas de los indios de las películas cuando éramos todos más jóvenes, que llegaba el representante con la bandera blanca y al final no solo volvía sin ninguna justificación, sino volvía humillado delante de su líder. Su líder, como decíamos ayer, Pedro Sánchez, al que ha recordado Ayuso y también en la cadena SER ha puesto varios mensajes interesantes ante la inanición. Lo hemos dicho en muchas ocasiones, Ángels Barceló es una muy mala periodista, debería explicar cómo entró en TV3 en su momento para que entendiéramos como precisamente lo oral, a lo mejor no es una de las cosas que mejor hace. Ni explica, claro, nadie piense mal, por Dios, que estamos en un horario matinal. En todo caso, decíamos que ha recordado la señora Ayuso que, a diferencia de ella sí que va a todos los medios, cosa que Sánchez evita a más de la mitad de medios, a todos aquellos que no le doran la píldora, le hacen entrevistas orales, como las que hace la señora Ángels Barceló, de forma continuada. Una vergüenza para el periodismo, una vergüenza que personajes como estos digan ser el cuarto poder en España, cuando lo que son malandrines, sin estructura mental e inteligencia reducida, simplemente para estar al servicio de alguien. Y el análisis de todo esto, que es a donde nos interesa, porque las noticias ya saben que pueden interpretarlas de mil maneras, pues es, como decíamos, esa victoria de Ayuso tras el movimiento de ayer, y lo que nos deja detrás es, y lo explicamos anoche, por qué Pedro Sánchez envía a Bolaños al suicidio. ¿Por qué le obliga a mover el cordón de seguridad? Le obliga a hacer el ridículo, a que lo sujete por la mano una persona de protocolo. La situación es solamente más humillante de un ministro en todos los años de democracia. Y hay diversas variables. Hay la variable 1 que dice que lo que busca el equipo de estrategia del PSOE es dimensionar más todavía a Ayuso, que vaya esa mayoría absoluta y que con esa mayoría absoluta ponga en dificultad a Feijóo si no consigue alguna victoria en alguna de las comunidades clave. Movimiento que, por cierto, nosotros hemos explicado en repetidas ocasiones y que, a nuestro entender, ojo, que nosotros saben que no nos enteramos de nada, no dejamos de ser unos señores que paseamos por aquí y explicamos historias, pues pensamos que a corto plazo, a un mes, 2 meses, es una maniobra, podríamos decir, medio inteligente, pero de cara a las elecciones de octubre, noviembre, diciembre, parecería un error, porque la única persona que a día de hoy puede arrebatar sin la necesidad de Vox la mayoría absoluta al Partido Socialista, a toda la ultraizquierda, es Ayuso. Y la sensación que tenemos es que los analistas del PSOE cuentan con 2 factores, creemos, equivocados. El primero, que no le daría tiempo a Ayuso, en caso de dar un golpe, entre comillas, contra Feijóo, a liderar el partido cara a unas elecciones a finales de año. Y segunda, que la estructura de Ayuso fuera de Madrid es menor. Y aquí recuerden que hace semanas explicamos que Ayuso está trabajando ya los territorios ultramadrid, vamos a llamarles así, o sea, más allá de Madrid, no piensen en la palabra ultra en otro concepto, para intentar dotarse de una estructura para dar el salto. Eso por un lado, tema importante. Y por otro lado, los tiempos. Obviamente, alguien podría pensar, no, la jugada de Sánchez es reventar el PP haciendo escalar a Ayuso hasta el final
para convocar unas elecciones prácticamente inmediatas después de la debacle de Feijóo y donde no le daría tiempo al Partido Popular a reaccionar. Algo así como, imagínense el escenario, porque el escenario tampoco está muy mal visto, pero creemos que tiene algunas grietas en cuanto a tiempo. Elecciones, el PSOE más o menos aguanta, vamos a decirlo así, no aguanta tanto Podemos, que eso parece obvio. El PP logra una mayoría absoluta de Ayuso, pero unas cifras que ponen en duda a Feijóo, y mientras se pone en duda a Feijóo, que baja a niveles como en esta encuesta que ha salido hoy del País, donde baja a menos de 130 diputados, se mueven esos escenarios casi parecidos a los de Casado. Sánchez aprovecha esos movimientos para explicar que, oiga, nuestro partido socio en el gobierno nos está yendo a ir mal, tenemos que desprendernos de ellos, no tenemos la mayoría absoluta en el Congreso, vamos a convocar elecciones, por ejemplo, para junio. ¿Hay tiempo material de sustituir a Feijóo en declive y caída por una Ayuso en ascenso? Ahí es donde juega el Partido Socialista y Sánchez. Juega con los tiempos. Y es un movimiento, en ese sentido, como siempre decimos, que cuando hay información hay que hacer contrainformación. Hay que intentar explicar la historia, porque esa historia daría más opciones seguramente al PSOE que unas elecciones a finales de año. Jugarían con la honradez que siempre nos tienen acostumbrados el Partido Socialista y Sánchez, que les vamos a explicar de que, oiga, las elecciones nos han ido mal. No nos han ido tan mal como pensábamos, pero tenemos unos compañeros de viaje llamados Podemos que, oiga, que nos están metiendo en unos líos, les culpamos de lo de la ley si es sí, Irene Montero es una impresentable, la Belarra ni les cuento y la PAM, pues ¿qué quieren que les diga? No podemos seguir con ellos porque ustedes, los votantes, nos han dicho que son mala compañía y lo han demostrado manteniéndonos a nosotros pero alejándose de ellos. Ese sería el discurso. Pero entre líneas el discurso sería además que Ayuso arrasa y pone débil a Feijóo. Con lo cual hay que intentar mover el escenario electoral para que no dé tiempo a cambiar a Ayuso por Feijóo. Y ahí es donde debería ser hábil, que es complicado, el Partido Popular, sabiéndolo y haciendo aquello que hemos dicho en más de una ocasión, la inteligencia dentro de los partidos, el análisis, preparando yo un escenario con esas limitaciones. Que luego sale, oiga, aprendamos y tiremos de manual en 10 segundos. Que luego no sale al archivo. Porque al final este tipo de operaciones, perdón el concepto, pero creo que nos van a entender, de información y contrainformación, hay que preverlas. Y hay que tener todos los escenarios montados. Y la lógica dice que en el Partido Popular o en el Partido Popular de Ayuso deberían tener un dossier con esa hipótesis de trabajo preparado para el día después de las elecciones de mayo. Obviamente, en el Partido Popular de Feijóo no deberían tener esa hipótesis, porque si sale esa hipótesis, adiós Feijóo, adiós Alberto Núñez, adiós la panda de 6 gallegos, adiós Bendodo, entre otros. Pero quien tiene la opción de ganar y quien ha demostrado con los movimientos de hoy que va sobre la ola electoral, debe trabajar en esas hipótesis. Al final, todos son hipótesis, estamos de acuerdo, pero hay que trabajarlas para intentar tenerlas consensuadas. Y en lo de ayer, pues nos faltaba un personaje, que obviamente es Pablo Iglesias, que ha dicho que los guardaespaldas de Bolaños deberían haber actuado ayer, e incluso se habla de haber detenido a la jefa de protocolo. Estamos locos, vamos a decirlo así claro. Hay que estar bien fuera de sí para decir tal barbaridad. Ustedes se imaginan unos escoltas que son profesionales, que son policías, la mayoría de casos, dedicados a temas administrativos, vamos a decirlo así, porque ahí no ha pasado nada, más que un tema, según el argumento de unos que no se ha cumplido el BOE, según otros, nos incluimos en ese que se ha cumplido el BOE y que nadie se puede autoinvitar, que un ministro, como ha recordado la presidenta, no es, no saben quién soy yo, que nos recuerda mucho a frases de antaño. Y la barbaridad de Iglesias, supongo, es que está acostumbrado a pedir a los guardaespaldas, recordemos los follones de su casa, pues actos que se extralimitan de sus funciones. Iglesias no es un demócrata, lo hemos dicho en muchas ocasiones. Iglesias es un parásito de la sociedad y como tal
cree que todo el mundo está a su disposición. Como recordarán, usó mucho la entrepierna y se piensa que todo es lo mismo que echar un polvo nocturno con una botante. Pues no va así, Pablo. Hay unas normas y los guardaespaldas no están para hacerte de niñera, que por cierto, según parece, ya lo han hecho en muchas ocasiones. Y decíamos, el segundo café se dedica a cosas muy puntuales, pues 3 cosas rápidas para emplazarnos ya anoche. La audiencia de Sevilla pide si Griñán, que ha acabado ya su tratamiento de cáncer, debe ingresar en la prisión. Sería un movimiento interesante antes de las elecciones, vamos a decirlo así. Una noticia que ha titulado hoy el Digital El Debate, que hay que citar cuando son investigaciones serias, como la del periodista encargado, pues que hay una filial opaca en Bruselas de la señora Nadia Calviño. Por menos echó a algún ministro Sánchez. Imagínense la situación. Además es la patrimonial que tiene la propiedad de una casa para pagar menos impuestos, seamos sinceros. Qué bonito es todo en este gobierno. Opacos, cosas escondidas en Bruselas, otras cosas en Bruselas que no se justifican con los sueldos. En fin, son de esas cosas cuanto menos sorprendentes. Y cómo no, sorprendente también es otra investigación, en este caso de otro medio, donde indica que se está haciendo más de 2 vuelos diarios de los Falcon el último año. Lo sorprendente es que muchos de ellos van a la República Dominicana y no tienen justificación. ¿A qué van? Una de las cosas que dijo el gobierno cuando entró es la transparencia, y está claro que ha suspendido en la transparencia y que además se comporta como un animal enrabiado que va dando pataditas sin saber muy bien a dónde. Eso los convierte además en peligrosos, porque su concepto de democracia está bastante alejado de la realidad, y lo peor, que tienen a esos saltimbanques en los medios, en las emisoras, en las televisiones, que simplemente están al dictado de sus líderes para hacer lo que les mandan. Y insistimos en una cosa que dijimos en Cataluña: el cuarto poder, cuando llegue el momento, debe ser investigado de la misma forma que algunos políticos actuales. No son formas, lo insistimos, en un Estado ha de haber en la política gente de Estado, pero en la prensa pensamos algunos que debería haber también gente de Estado capaz de criticar a unos y a otros, no por decirlo como hacemos aquí, y de intentar que la gente acabe decidiendo a partir de las informaciones, opiniones que aporte. Lo que vemos en la mayoría de medios es simplemente vandalismo, titiriteros al mando del gobierno de turno, y eso ensucia el concepto de democracia en este país. Nos emplazamos, como decíamos, a la noche en un resumen un poquito más largo. Como siempre decimos, seguimos.